Y cuando son las 11:33 de la mañana regresamos para hablar de un tema muy interesante. A ver, fijaros, el 16 de marzo asistimos, Conecta Madrid estuvo en el lanzamiento de un libro muy interesante y oye, que está además absolutamente en el mejor sentido de la palabra y de la frase, pues está de moda. Esto de poner atención al cerebro, esto de llenarnos, atender nuestras emociones, llenarnos de emociones beneficiosas para nosotros o de transformar las emociones que creemos que no son beneficiosas, pero que pueden ayudarnos mucho también, ¿no? Y para eso, pues estuvimos en el lanzamiento del libro El cerebro optimista, que compartimos ahí en Facebook en Conecta Madrid, un vídeo muy bonito donde su autor, Miquel Alonso, nos saludaba y nos invitaba, ¿no?, a este universo del cerebro optimista. Y bueno, pues lo tenemos aquí, ahora está con nosotros. Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme, Tati. Muchas gracias a ti, la verdad es que lo bueno se hace esperar, nunca mejor dicho, porque desde el 16 de marzo hasta ahora pues sí que hemos tenido muchos amaneceres, muchas lunas. Miquel, nos hace esto de esperar, pero bueno, para hablar del cerebro, que es un órgano fascinante, capaz de hazañas increíbles además, y de un sinfín de tareas muy complejas, pues bien merece la espera. Así es que vamos a comenzar conversando y hablando acerca de este libro, El cerebro optimista, y de ti mismo, porque cuéntanos de ti y qué es lo que te hace escribir este libro, todas tus investigaciones que nos contaste en ese lanzamiento que llevaste a cabo para poder escribir esto. Bueno, pues la verdad es que esto es una... aprender e investigar sobre el cerebro es una vocación que he tenido prácticamente toda mi vida, porque siempre he tomado muy buenas decisiones a nivel profesional, pero han sido decisiones siempre cognitivas y racionales. Entonces estudié lo que había que estudiar en cada uno de los momentos, hice una ingeniería, luego un máster en Teleco, luego me puse a trabajar en grandes multinacionales y con 27 años me di cuenta que era totalmente infeliz, que había llegado a un sitio en el que tenía éxito a nivel profesional y económico, pero tenía unas emociones negativas. Y en ese momento decidí pues romper con todo y volver otra vez a estudiar, volver a comenzar, ¿no?, en mi vida. Y bendita juventud, sí. Bendita juventud, sí. Dije, esa imprudencia de la juventud tan pero maravillosa. Brutal, nadie en mi entorno lo entendía. Claro, había hecho una carrera, pues eso, había hecho todo lo que se debería hacer. ¿Alguno de tu entorno se llevaría la mano a la cabeza? Bueno, pero nadie lo comprendía, nadie entendía nada y no sabía por qué estaba haciendo eso, pero claro, yo veía que no era normal en ese momento levantarse por las mañanas y tener una gran sensación de infelicidad, de que no debería estar aquí o no debería estar haciendo esto. Entonces, a raíz de ahí, volví a estudiar a la universidad y empecé a investigar sobre el cerebro y quería saber qué me había ocurrido, qué pasaba, ¿no? ¿Por qué tenía tan buenas decisiones a nivel cognitivo-racional me habían llevado a un sitio con unas emociones tan negativas en el día a día? Yo no podía pensar que el resto de mi vida iba a estar haciendo eso en ese lugar, ¿no? O sea, bueno, o con esa carrera, es decir, que lo que veía que venía después, digo, si es que lo que viene después tampoco me gusta. Qué bueno que lo escuchaste. Eso Sí, es muy importante, escucharlo, sí, ¿no? Porque podemos pasar por alto, no, será el momento, o no, tengo que hacer lo que se espera de mí. Qué bueno que lo escuchaste. Efectivamente, y de hecho uno de los capítulos del libro que pongo es el dolor, que es un gran consejero, ¿no? Entonces, cuando tienes dolor físico, cuando tenemos dolor físico, la escuchamos y decimos, me duele la pierna, no voy al gimnasio, me duele no sé qué, pues tengo que cuidármelo. Pero cuando tenemos dolor, digámoslo así, emocional, cuando tenemos las emociones que están diciendo esto duele, o no debías estar haciendo esto. O no te gusta. O no te gusta, es claro, que realmente no te gusta, porque al final otra de las cosas muy importantes es conocernos, el autoconocimiento, ¿no? Porque lo que para uno es maravilloso, increíble y alucinante, para el otro es una condena en vida. Claro. Entonces, claro, y no tiene nada que ver con el dinero. Como también pongo el dinero a partir de una cantidad de dinero determinada, que está en algunos países, en Estados Unidos son 70 y tantos mil dólares, a partir de ahí da igual que ganes 70 y tantos mil dólares o 70 y tantos millones. O sea, es que no incrementa la felicidad. Hablando del dinero, ¿lo has visto? Lo hablamos fuera de micro una vez. ¿El dinero consigue dar la felicidad? Sí, pues justo lo que estaba diciendo. Hasta un punto en el cual no tienes preocupación por las cosas básicas, hasta ahí existe una relación, o al menos la ciencia ha demostrado que existe una relación entre el dinero y la felicidad, ¿no? O sea, va subiendo esa curva hasta ese punto de dinero, pero es un punto bajo.
O sea, en Estados Unidos es 70 y tantos mil dólares. Pues aquí en España no sabemos cuánto será, pero es menos, pero vamos a decir que sea, yo qué sé, pues habría que verlo entre 30 y 50, 60 mil euros. A partir de ese punto, da igual que ganes millones que ganes 120.000. O sea, no se incrementa realmente la felicidad. Entonces, claro, ahí hay un... creemos que tener ese más dinero te la va a dar, pero realmente no te la da. Cuando llegas a ese punto, cuando tienes ya eso cubierto, ya estás buscando otras cosas. Y precisamente tener unas emociones positivas es una de ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento yo me puse a investigar y a partir de ahí, pues eso... seguí trabajando y estudiando en la universidad, investigando. Estuve como profesor e investigado en la universidad durante mucho tiempo. Luego hice el doctorado en la Universidad Complutense y me especialicé pues, en neurociencia aplicada al comportamiento. Y aquí sigo apasionado y encantado con el estudio de nuestro cerebro, de por qué nos comportamos así, de qué estructuras cerebrales tenemos desde un punto de vista muy neurocientífico, pero al final las estructuras cerebrales son las que utilizamos, entonces neurociencia, psicología, coaching, todo está muy relacionado, ¿no? Entonces, estoy fascinado con el tema y me encanta que cada vez más miremos hacia eso, ¿no? Y que cada vez más nos rebelemos contra vidas a veces de decir, bueno, pues me siento mal, mi vida es negativa, pero es que lo voy a cortar, lo voy a cambiar, ¿no? No me voy a pasar el resto de mi vida así, ¿no? Uy, pero decirlo, mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que a lo mejor muchos están pensando, decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Y a veces hay una montaña enorme por medio, ¿a que sí? Efectivamente, por eso también doy algunas herramientas en el libro, que algunas de ellas yo creo que son muy importantes. Por ejemplo, planificar. Fijaos, estoy hablando de que esto de la cognición, la racional, eso nada, no sé qué, que las emociones. Y la primera herramienta que diría es planificar si vas a cambiar la vida. ¿Por qué? Porque cuando planificas tienes un camino, tienes una serie de cotas que vas a ir. O sea, vas directo, o sea, estás viendo el camino, estás visualizándolo. Visualizar es una herramienta importantísima en la vida, en el deporte, en absolutamente todo. ¿no? Y de hecho, yo todo lo enfoco desde un punto de vista siempre en neurociencia. Me decía un amigo mío, oye, ¿tu libro no será uno de estos que dicen, si piensas mucho en eso, si piensas mucho en eso, si piensas mucho en eso, lo vas a conseguir, estilo mensajito del azúcar y el café? Y yo le digo, no, el mío es, si piensas mucho en esto, lo vas a conseguir y te digo por qué. Porque tienes en tu cerebro un sistema que se dedica a esto, que hace esto. Es que eso te iba a decir precisamente, lo de la imaginación, más allá del folclore o lo que sea, pues es un mecanismo fundamental para el cerebro, para funcionar. Eso es, o sea, visualizar cuando nuestro cerebro, tenemos un sistema que es el sistema de aprendizaje por error de previsión. Entonces lo que hace este sistema es que nosotros creamos imágenes de lo que queremos que ocurra y nuestro cerebro se pone a trabajar para conseguir eso. Lógicamente, en todo esto tenemos unos límites, que son los límites que marca la propia física, ¿no? Es decir, pues digo, pues yo quiero saltar hasta el piso 8º de esto, pues resulta que sí. Es probable que no. Que si tus piernas, si no tienes muelles o te pones unos injertos de yo que sé que ocurrirá dentro de unos años, que igual podemos saltar al 8º piso porque nos ponen, pero a día de hoy, pues cada uno puede saltar hasta donde puede saltar, ¿no? Y probablemente podamos calcularlo incluso a nivel físico. Y sobre lo mismo, la contraparte, porque por una parte está el cerebro optimista. Pero la contraparte, podríamos pensar que está el cerebro pesimista. ¿Y qué pasa cuando vamos para allá y el foco lo ponemos ahí? No quiero que me pase esto, no quiero, y vamos al no quiero. Ocurre exactamente lo mismo. De hecho, nosotros tenemos en el cerebro, diferenciadas las zonas del optimismo y del pesimismo. Curiosamente, en el optimismo apenas hay diferencias significativas entre todos los cerebros. Podríamos decir que todos somos más o menos igual de optimistas. Pero donde sí que las hay es en el pesimismo. Entonces, algunas personas, claro, a nuestro cerebro le encanta predecir lo que va a pasar y tener razón, ¿no? Y estar todo el rato mirando a ver si ocurre esto, a ver si ocurre esto. Cuando hay una diferencia, a algunas personas, para negativo, por supuesto, a algunas personas les afecta mucho. ¿Te ves? Ya ha ocurrido esto, si es que esto es una porquería, lo sabía que esto iba a pasar, la gente siempre te defrauda, no soy lo suficientemente inteligente, sabía que... No me iba a resultar. No me iba a resultar, a todo el mundo le ocurre menos a mí, yo tengo mala suerte, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto hay gente que se deja llevar mucho por esas noticias pesimistas y negativas. Y hay personas a las que no.
lo controlan mucho más. A nadie le apetece sufrir un revés, pero hay personas que dicen, bueno, ha ocurrido esto significa que tengo que seguir intentándolo con más ganas, con más ahínco, con más fuerza. Es muy importante lo que nos decimos. Estamos todo el día, el 90% de nuestras conversaciones de cada día son con nosotros mismos. Sí. Entonces, si nosotros nos estamos diciendo cosas que son negativas o nos estamos poniendo impedimentos, estamos diciéndonos que eso es para gente que yo nunca lo voy a conseguir, la gente siempre piensa en sí mismo y si nos decimos pensamientos negativos, nos creamos una realidad que es negativa y estamos atentos a los estímulos que están corroborando esa hipótesis. Es decir, estamos diciendo que todo el mundo es malo, que todo el mundo sé que entonces cuando ve a alguien malo, ¿ves? Ya está, es que la gente es mala. Es que es una cosa muy curiosa, al cerebro le gusta confirmar siempre lo que está ahí. Eso pensando. Le gusta tener razón, sí. Le encanta tener razón al cerebro. Entonces, eso es lo que hace que como si se planteas esas ideas negativas, estás buscando datos para corroborar pues que todo es negativo y que todo es malo. Entonces, por lo que has explicado, digamos que la diferencia entre optimista y pesimista para muchos es el cerebro, ¿no? El cómo lo maneja el cerebro, y tú lo que haces es explicar por qué el cerebro se desarrolla de esa manera, ¿no? Eso digamos, es. La explicación científica. Eso es. Es la explicación científica. Tenemos unas estructuras que funcionan así. Y es la explicación científica de por qué esto funciona. Si queréis, ahora hablamos de, por ejemplo, de los objetivos del cerebro, que no tienen nada que ver con que seamos felices, en absoluto. Nuestro cerebro no se dedica a eso, se dedica a otras cosas, ¿no? Pero sí que quería, para terminar con esto, poner esa importancia capital de que tengamos una visualización, unos objetivos, de que pensemos y nos digamos las cosas apropiadas, y no solamente decirnos, sino que por el principio de coherencia, que es que lo que decimos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que pensamos tiene que ir en la misma línea. Es decir, tú no puedes querer hacer algo, llegar a conseguir algo y coger y decirte a ti mismo, a ti misma, pues cosas negativas, que tú no puedes, que no lo vas a conseguir, etcétera, ¿no? O tener una actitud que realmente sea que hagas cosas que vayan en contra de lo que piensas o de lo que sientes. O sea que la incoherencia funciona como un boicot en nuestro cerebro. Efectivamente. O sea, tú mismo te estás diciendo que no lo vas a poder conseguir o que no vas a poder hacerlo. Pero en cambio, si vas en la misma línea, si tienes confianza, si tienes resiliencia, que es algo pues que tenemos que cultivarla muchísimo, lo que decimos antes, a todos nos dan reveses y a todos nos pasan cosas. Pero la diferencia entre unos y otros, los que llegan a conseguirlo, es que unos se levantan y dicen, pues, adelante, a seguir haciéndolo, a seguir intentándolo. Tienen un objetivo, confían en ellos mismos, van a por ello y dicen, bueno, hago del camino el objetivo. O sea, yo voy a seguir intentando, voy a hacer esto hasta el final, ¿no? Y disfruto de hacer esto. Y si me dan 50.000 tortas, no me importa, porque sé que esto va a pasar. Tengo esta idea, tengo esta imagen y voy a por ella, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y en cuanto a lo del objetivo de nuestro cerebro, pues curiosamente a nuestro cerebro le da igual que seamos felices o no. Porque lo que le interesa son dos cosas. La primera y más importante es sobrevivir. Vale. Y la segunda, procrear. Esos son los dos objetivos del cerebro. Aunque no queramos ser padres. Efectivamente. De hecho, cuando hablamos de estímulos sexuales es una manera muy más bonita y más esto de decir que al final estamos programados para procrear. Por eso tenemos ese estímulo sexual, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, nuestro cerebro gasta muchísima energía. Consume aproximadamente entre el 25 o el 30% de todos los nutrientes del cuerpo. Sí. Eso consume nuestro cerebro. Entonces, es un vago redomado. Lo que busca es ahorrar energía. Trata todo el rato de gastar poco. Entonces, funcionamos de manera automática casi todo el rato, casi todas las decisiones que tomamos. De hecho, el 99,74%, ya está calculado por inteligencia artificial, de nuestras decisiones son inconscientes, no nos enteramos de ellas. Tomamos 35.000 decisiones al día aproximadamente y nos enteramos de 100. Entonces, ¿cómo funcionamos? Emocionalmente, intuitivamente y sobre todo por hábitos. Entonces, al final, lo que se suele llamar la zona de confort, que es los hábitos que hacemos todos los días, lo que siempre hacemos. Para nuestro cerebro, el hábito de siempre es una cosa que le gusta. Por ejemplo, me levanto, me meto en el coche,
estoy 3 horas para llegar a un sitio. La rutina. Me insulto con todo el mundo. Llego y tengo un trabajo que aborrezco y mi jefe me trata fatal. Vuelvo a casa y mi pareja me desprecia y me meto a la cama infeliz. Eso, para el cerebro, es maravilloso. ¿Por qué? Porque es lo de siempre. Y cambiarlo, cambiar todo eso, supone romper con los Por hábitos. eso es tan complicado, ¿no? Cambiar algo, por ejemplo, una pareja que llevas un año. Eso es. Porque, ¿qué ocurre? Que sigues con el hábito y eso tiene coste. Esas son las malas noticias del cerebro, pero tenemos unas muy buenas noticias. A ver, vamos con las buenas. Y es que el cerebro, si hay que destacar una característica del mismo, es la neuroplasticidad. Ya. Entonces tenemos una facilidad muy grande, a nivel biológico, es decir, la propia naturaleza del cerebro es que puede cambiar de una manera sencilla, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos modifica físicamente nuestra mente, vamos a decir lo que pensamos, el software del ordenador modifica físicamente nuestro cerebro. Las neuronas empezamos a pensar de una manera distinta y empiezan a tener una serie de conexiones nuevas, se crean conexiones eléctricas distintas y otras se empiezan a debilitar. Entonces, podemos cambiar nuestra forma de pensar y así creamos nuevas conexiones y esa manera de pensar nueva se convierte en nuestros hábitos nuevos. Y ya no dices, claro, ¿cómo voy a pensar? ¿Cómo voy a cambiar yo y voy a convertirme en alguien, yo qué sé, si eres introvertido, extrovertido, o ¿cómo voy a cambiar con X años y hacer una nueva carrera? Pues es muy sencillo. O lo que decía Pedro, ¿no? ¿Cómo voy yo a dejar a esta persona si ya hemos vivido tanto? Efectivamente, con todo esto, lo que me supondría esto. Pues bueno, cambiamos la manera de pensar, creamos nuevas conexiones y el nuevo hábito se convierte en la forma de pensar por defecto. Entonces, una persona pesimista se puede convertir en una persona optimista y puede hacerlo. Y sobre la misma también podemos cambiar hábitos dentro de la misma rutina. Es decir, siguiendo con el mismo ejemplo, ¿no? Efectivamente. En vez de dejar a mi pareja, pues a lo mejor busco la manera de poder resolver las cosas, solucionar y hacer una vida más llevadera. Y cambiándolo. Por ejemplo. Y puede cambiar él o ella y puede cambiar su pareja también. Claro. Es decir, cada uno puede cambiar y podemos decir, bueno, a partir de ahora quiero que hagamos esto, me gustaría esto, lo otro. Sí que es verdad que, claro, las dos personas tienen que ir de la mano para cambiar. Porque cambiar, al final, como hemos dicho, tendremos a hacerle el hábito, ¿no? Tendremos a la rutina. Cuando vamos a hacer cualquier cosa, por ejemplo, ahora, cualquier situación que se nos ocurra hacer, incluso gesticulando, hablando, cualquier cosa, nuestro cerebro decide 0, segundos antes de que lo hagamos, decide que va a hacer eso. O sea, es decir, antes de que tú lo hagas, el cerebro lo decide antes. Pero 0,2 segundos antes de que tú ejecutes esa acción, ahí eres consciente de ella. Y tienes 0,2 segundos para cambiarla. Imagínate, si voy a coger una botella de agua, mi cerebro dice, necesitas líquido, tienes que hidratarte, coge la botella. Y todo esto es a nivel inconsciente, no nos enteramos. Entonces, yo voy a ir a por ella y 0,2 segundos antes cojo y digo, voy a coger la botella. Ahí puedo parar. Puedo decir, espera, todavía no la voy a coger, voy a terminar esta frase. Y entonces sigo adelante. Y esto lo podemos hacer con absolutamente cualquier tipo de rutina que tengamos. Pero claro, ese cambio es un cambio consciente y es un cambio que tiene un pequeño coste al principio. Porque luego, una vez que ya comienzas a actuar así, esa manera de funcionar se convierte en tu manera de funcionar automática por defecto, en ese 99,74% de lo que haces. O sea que, de acuerdo a lo que estás diciendo, una manera consciente de ser mejores cada día, o sea, cuando decimos tenemos que ser mejores y dar lo mejor de nosotros, simplemente nos estamos refiriendo a vamos a poner al cerebro a trabajar. Eso es. Y punto. Eso es, esto, porque además es que tenemos estructuras para ello. Ajá. Tenemos la capacidad de hacerlo. Tenemos que comenzar a hacer, pues tenemos muchas herramientas, tenemos que aplicar la atención consciente, esto que habla todo el mundo del mindfulness, y bueno, esto el mindfulness tiene una cátedra en el MIT, es decir, en todo lo que suponga conectar con nosotros mismos, relajarnos, meditar, y sobre todo tener esa atención con intención en el presente. Sí. Eso es maravilloso para nosotros, porque tenemos un sistema que se llama el sistema default, que se dedica a que cuando nos quedamos en modo aburrido, ocioso, parado, se pone a pensar en todo lo negativo que podría haber ocurrido antes en el pasado, que va a ocurrir en el futuro,
a poner a parir a todo el mundo que tenemos alrededor y nos conecta con emociones negativas. Exacto. Y esto es una estructura cerebral que tenemos porque a nivel evolutivo, hace decenas de miles de años, cuando vivíamos en un entorno muy hostil, aquellos que estaban pendientes de cualquier peligro que podía ocurrir, esos eran los que se reproducían. Entonces, claro, el que salía a mitad de la sabana y decía, yo voy por aquí, ¿qué pasó? De todo. Venía un león y se lo comía. Claro. Pero el que decía, podría ocurrir esto, lo otro, lo de más allá, ese es el que realmente sobrevivía. Entonces, a día de hoy seguimos teniendo esa estructura, pero solo han pasado unos miles de años y es poco. Entonces, esa estructura funciona todavía. Probablemente a nivel evolutivo, dentro de no sé cuánto, pues probablemente como no la necesitemos estar todo el rato pendiente de a ver si físicamente alguien me va a zampar, pues se irá perdiendo, pero tenemos que vivir con ella. Y la mejor manera de ponerla en modo pausa es estar pues presente, con atención, consciente en lo que estamos haciendo, tener pensamientos optimistas, positivos, tener bien claro quiénes somos, a dónde vamos, qué hacemos, etc. Entonces, con todo eso, estamos esquivando esos pensamientos automáticos negativos que se llaman, en inglés, ants, es el acrónimo de las hormigas, que decimos hay que matar a las hormigas, las pobres no han hecho nada, pero sí que esos pensamientos automáticos negativos que a veces habéis notado que os vienen, pues nos vienen a todos. Es decir, es algo que es normal. O sea, y además me doy cuenta que es una forma también amable de poner a trabajar el cerebro. No una forma, esto de la atención plena, ¿no? Una forma amable, amigable de hacerlo trabajar también. Eso es. Y además nosotros con nuestro cerebro vamos a llevarle hacia donde queremos que vaya. Es que tenemos una herramienta, tenemos una máquina muy fuerte y a veces la utilizamos mal. Por ejemplo, ponernos en lo peor para luego, si eso ya, que esto es algo muy visto, alegrarnos. No, yo me pongo en lo peor y luego ya, si luego ya las cosas van bien, pues me alegro. Esa estrategia es terrible, es malísima, porque no es nada resiliente. Estás esquivando el fracaso y fracasar es maravilloso en la vida. Ahí va, pues he fallado, pues venga, vuelves a aprender, vuelves a levantarte, la vida va de esto, ¿no? Y además estás sufriendo ya, ya has sufrido un montón. Y además de todo eso estás generando esa imagen en tu cerebro de esto va a ir negativo, esto va a ir mal, y vas directo a conseguir eso que le estás diciendo a tu cerebro. Estás visualizando en negativo. Va a pasar esto y demás. Entonces tu cerebro se pone a trabajar para llegar ahí. Miquel, oye, esto es muy, muy interesante. Y me imagino, me imagino que hay mucho más en ese libro por descubrir. Entonces, a mí, si tú puedes, porque yo sé que estás moviéndote mucho, si tú puedes, si quieres, otro día podemos seguir. Me encantaría realmente, porque creo que es algo muy interesante, porque nos hemos quedado con una pequeña píldora, una pequeña puntita del iceberg, ¿no? De todo lo que significa y implica esto. Y es que el tiempo no se reclama. Entonces, pues vamos a tener que dejarlo hasta aquí hoy. Muy bien. Hoy. Mira, mi cerebro es muy optimista, porque dice que tú vas a volver. ¿A que sí? Claro que sí, sin ninguna duda. Bueno, pues lo vamos a dejar. Mañana más. Muchas gracias, Miquel. De nada, a vosotros. Encantado. Oye, importante, antes de irnos, ¿dónde encontramos el libro? Bueno, está a la venta en todas las librerías, online, así que vamos, lo están vendiendo además en 8 países. La verdad es que estamos muy contentos con ello, pero vamos, está a la venta en los principales lugares, ¿no? Internet, físico y demás. Sí. Bueno, pues muchas gracias entonces, Pedro, muchas gracias, Miquel, gracias a todos. Nos encontramos mañana. Adiós.